Mire, el enigma Milei es el más difícil de descifrar. Es un fenómeno complejo que nos obliga a analizarlo sin preconceptos y sin caer en simplismo de consigna. Un tsunami de más de 7.100.000 votos lo catapultó al primer lugar en las elecciones y al centro de la escena. Pintó de violeta casi todo el mapa del país porque ganó en 16 provincias. Lo hizo sin estructura, casi sin fiscales, aunque dicen que el peronismo tenía la orden de cuidarle la boleta. Claro, hicieron un diagnóstico equivocado. Los hizo pensar que el crecimiento de Javier Milei solo iba a perjudicar a Juntos por el Cambio. Y bueno, la realidad confirmó que les comió votos a todos. El batacazo de Milei atravesó en forma transversal todas las clases sociales y todas las edades, pero el impacto mayor es que en muchos casos ganó entre los sectores más humildes de la sociedad. Un electorado históricamente más ligado al peronismo gobernante. El oficialismo todavía no digirió ese sapo. Gabriela Cerruti apeló al dogma de siempre y vio solamente a los ricos detrás de estas urnas sorpresivamente repletas. En el voto que hubo, si usted me está preguntando por el voto que acompañó a Milei, seguramente hubo mucho voto que no tiene ninguna dificultad económica y que en realidad lo que está apoyando es un proyecto ideológico. Me parece que hubo mucho voto de diferentes sectores que expresan diferentes cosas. Entonces no podemos decir es por esto, y digo, es por una cantidad de razones, cada una de esas razones va a ser atendidas. Bueno, eso que dice Gabriela Cerruti es solamente uno de los prejuicios que hay que desterrar para entender con mayor profundidad qué pasó el domingo y por qué se cayó a pedazos el viejo sistema de partidos políticos. Los aparatos históricos fueron derrumbados por un huracán multicasual que nadie vio venir. Tal vez muchos nos quedamos con una mirada superficial de las excentricidades del candidato anarco-libertario que corrió por derecha a Patricia Bullrich y la empujó hacia el centro. Lo mediático del personaje produjo el primer impacto. Por ejemplo, cuando imitó a Leonardo Fabio en la televisión. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será. Le pidió que otra vez será, dice la letra de Leonardo Fabio, ¿no? Muchos emparentaron el surgimiento de Milei con Donald Trump o Jair Bolsonaro, incluso con la simpatía que provocó el carisma de Carlos Menem contra el aparato partidario que en aquel entonces manejaba Antonio Cafiero, el mejor de los Cafiero. Otros plantearon que la irrupción de Milei es de más alto impacto todavía porque él no tiene un partido fuerte detrás, como son los republicanos norteamericanos o los propios peronistas, y tampoco el respaldo de una red religiosa de los evangélicos, como fue en Brasil con Bolsonaro. Eso es cierto, pero también es verdad que Milei se apoyó en un partido más moderno y más poderoso que me tomé el atrevimiento de bautizar el PP, el partido de las pantallas. Milei es un nick, un nacido y criado en la televisión y una expectativa que se viralizó en las redes sociales. Sus pelos revueltos, sus gritos agresivos, su campera de cuero y sus confesiones impactantes lo fueron instalando. Apeló incluso a cuestiones íntimas de las que los políticos jamás hablan. No tuvo pudor en contar frente a las cámaras, en vivo y en directo, de su militancia en el sexo tántrico. Bueno, nosotros cuando tenemos relaciones sexuales lo hacemos con sexo tántrico, sí. ¿Cómo es? Explícanos cómo es. Ahí, mira, el sexo tántrico es el yoga sexual y básicamente consta en que vos experimentás placer desde el placer de tu contraparte. Vamos. Es más, de hecho, como la mujer, digamos,
sexualmente, digamos, está en una categoría superior al hombre, el hombre tiene que hacer un upgrade. Tiene tiempos diferentes. ¿Sí? Exactamente, a eso estoy refiriéndome. Bueno, esta actitud, su insólita relación con sus perros y con su hermana, a quien llama el jefe, le dio alto rating a alguien que no estaba repitiendo rutinariamente lo mismo que decían los dirigentes que él bautizó la casta. La casta. Esa definición, el grito de viva la libertad carajo, su identificación con un león que no quiere corderos, despertaron primero la curiosidad y luego la adhesión de un sector de los jóvenes, sobre todo de los que votaron por primera vez. Esa rebeldía que en algún momento encarnó en la cámpora cambió de rumbo y se alineó con Milei. La propuesta económica que más sueños despertó en los votantes fue la dolarización de una Argentina que ya está dolarizada de hecho. Casi todo se piensa y ejecuta en dólares, hasta los más pobres, cuando tienen un peso para ahorrar, compran dólares. Son años de apostar al billete mágico que ya se convirtió casi en una religión. Esto no ocurre casi en ningún otro país del mundo, es bien argentino. Ahora, el resto de sus propuestas, como cerrar el Banco Central o bajar la persiana en el CONICET, son más cuestiones técnicas que generan preocupación porque se ven inaplicables o directamente porque generan repudio, porque los demás países desarrollados del mundo tienen Banco Central y apuestan fuerte al desarrollo científico técnico, pero también es cierto, ahora le vamos a preguntar a Sandra Pita, pero también es cierto que el kirchnerismo llenó de ñoquis y militantes inútiles el Estado. Lo tomó como un botín de guerra y por eso cualquier propuesta de achicar gastos descomunales y provocadores con la motosierra libertaria produce satisfacción y apoyo entre los votantes menos politizados porque reaccionan con sentido común. Ahí me detengo un segundo y le pregunto a una investigadora del CONICET. Primero, muy buenas noches, Sandra Pita, gracias por venir. ¿Hace cuánto que es investigadora del CONICET, Sandra? Bueno, en planta permanente desde el 2004, pero antes fui becaria postdoctoral CONICET y becaria doctoral de la UBA. Le pido una reflexión corta, después vamos a profundizar, por supuesto. Usted está de acuerdo en que el CONICET, supongo yo, pero quiero escuchar de su boca, que el CONICET continúe, aunque hay cosas para corregir. Sí, por supuesto. Cerrar el CONICET es un absurdo, o privatizarlo, porque la verdad que no hay forma de privatizar algo como CONICET en su conjunto. Lo que sí hay que reformularlo, hay que repensarlo y hay que, digamos, modificar varias cosas para optimizarlo. Ahora seguimos conversando con Sandra Pita, que conoce desde adentro todo lo bueno del CONICET y esa partidización, esa utilización de la militancia. Ahora se lo vamos a mostrar, pero hoy hubo una protesta, no al cierre del CONICET, y a la cabeza de la marcha estaba Daniel Filmus, un perdedor serial de elecciones que además contamina. Su presencia, en lugar de ayudar, contamina a los científicos independientes que quieren bregar por un CONICET más fuerte. Pero los costados más cuestionables de Milei tienen que ver, yo diría, con un cordón umbilical que lo une al peronismo y que parece que no terminó de cortarse nunca. Y a las pruebas me remito. Mire, en el caso de Cristina es impresionante. Johnny Viale le pregunta 3 veces si Cristina era corrupta y no lo dijo Milei, pese a que la vicepresidenta ya fue condenada a 6 años de prisión por la justicia por su cleptocracia. Fíjese, no vale la pena. ¿Cristina Kirchner es una corrupta? Es la reina de los populismos y el populismo... No, pregunté si es corrupta. Bueno, eso es una definición que tiene que dar la justicia. Para mí, digamos, agrandar el Estado es favorecer la corrupción. Y el kirchnerismo hay corrupción por todos lados. Entonces... ¿Y ella es corrupta? Que lo determine la justicia. O sea, yo no voy a caer en esas trampas. O sea, que lo no. ¿Te parece una trampa? La pregunta es muy... No. Yo te digo que es corrupta. No, Johnny, no. A mí lo que me parece es que el blanco no le cierra. Bueno, el blanco no le cierra, dice de Cristina Fernández de Kirchner. Está aquí para reflexionar de todos estos temas con nosotros. Otro de nuestros invitados, un verdadero lujo que nos damos, que es Santiago Kovadlov. Santiago, primero, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Por qué Milei no se atreve a decir que Cristina es corrupta? ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, yo te diría que la razón que encuentro como fundamental para no decirlo
es que hay verdades que le son electoralmente disfuncionales. Es decir, él necesita que buena parte del cristianismo y del peronismo subsidiario del cristianismo vea en él una alternativa respecto del verdadero riesgo que representa Patricia Bullrich para la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación. Lo que Patricia Bullrich ha dicho con respecto al kirchnerismo lo ha personalizado muchas veces. Él no lo puede personalizar porque busca rédito donde presuntamente existe la corrupción que él combate. Interesante, ¿eh? Muy interesante para pensar estos temas. Ahora vamos a seguir conversando de todo lo que está ocurriendo, también del tema del CONICET, del tema de las elecciones y el resultado, con Santiago Covadó, con Sandra Pita y por supuesto con nuestras compañeras, con Débora Plager y Silvina Martínez. Pero fíjese que Milei no dice Cristina es corrupta, y eso que Milei suele ser feroz con su lenguaje. Hace pocos días, yo diría horas, acusó a Patricia Bullrich de ser socialista y de seguir apegada a su pasado de montonera. También, digamos, cuando habla en términos de economía dice cosas bastante... Sacate la bronca a un Claro. No, pero ustedes vieron lo que dijo en términos de los salarios. Le brotaba el socialismo por todos lados. Socialista, y sí, Bullrich. quería igualar salarios. ¿Te Es parece? decir, volvió a su época de montonera. Dale. Si había alguna posibilidad, se terminó todo. Dale. No hay acuerdo Ya electoral con dijiste Patricia. montonera, ya está, listo. Que es Yo verdad. te iba a preguntar, pero ya está. Digo, es tan Ya verdad está. como que yo fui Yo arquero de te- Chacarita. ¿Qué querés que te diga? Volvió. Bueno, a Horacio Rodríguez Larreta, Milei lo calificó de zurdo de mierda, sorete, gusano comunista y lo amenazó con aplastarlo hasta en una silla de ruedas. Puro discurso de odio. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. O sea, no tiene problemas en utilizar el lenguaje en el máximo de la agresividad. Pero con Cristina, como vimos, no. Y con Sergio Massa también fue excesivamente prudente, algo que, insisto, es poco habitual en su discurso. Chiche Helblum le preguntó si Massa estaba haciendo una buena gestión y si sabía de economía. Y Milei eligió cuidadosamente las palabras para no criticarlo. Fíjese, casi que justificó el desastre económico actual y encima lo despegó a Massa del kirchnerismo. Préstele atención. ¿Massa sabe economía? En realidad, el ministro de Economía tiene que ser un buen gerente. Es decir, no necesariamente tiene que ser el que más sabe. Tiene que saber gestionar y lidiar con la política. ¿Está gestionando bien? No sé, es muy difícil estar en el nido de rata que es el kirchnerismo, no sé. Digo, hay que ser Copperfield para estar ahí adentro. Y hay que ser Copperfield también para no decir que la gestión de Massa es un verdadero desastre, como lo comprobamos cotidianamente. Y dice, bueno, encima pobre, está dentro de ese nido de rata que es el kirchnerismo. Pero que Massa no es el kirchnerismo, no es el que pudo unificar a Cristina con Alberto para volver al poder. Mire, Milei fue asesor de Daniel Scioli y supo elogiar también de la misma manera a Alberto Fernández. Esta semana se abrazó con Massa en un estudio de televisión y eso potenció las acusaciones de un pacto de ayuda mutua, Massa-Milei, en cargos, en dineros y en listas de candidatos. Se podría asegurar que Javier Milei se convirtió el domingo en un instrumento que mucha gente eligió para expresar su hartazgo frente a una dirigencia que en 40 años no pudo garantizar lo que Alfonsín había prometido cuando dijo que con la democracia se come, se cura y se educa. El kirchnerismo destruyó la educación, la salud y la seguridad, potenció la pobreza y el hambre y agotó la paciencia con ideas autoritarias que cancelaron cuestiones básicas de la vida cotidiana como el lenguaje, por ejemplo, el adoctrinamiento que recién veíamos y la dependencia absoluta, casi esclavista de planes y del Estado. La forma más rápida y contundente que encontró Milei y mucha gente fue expresar su alarido
a través del voto Milei. Nadie nunca antes había logrado ganar una elección presidencial primaria en tan poco tiempo. Pero no está todo dicho. Las elecciones del 22 de octubre pueden hacer crecer o disminuir sus votos, depende cómo se comporte la oposición. Veremos. Sus exabruptos sobre la venta de órganos y la portación libre de armas son provocaciones que buscan y logran escandalizar y levantar las mediciones del rating. Su agresividad contra todo tipo de críticas lo convierte en alguien con reacciones violentas absolutamente condenables. A veces se lo come el personaje. Por ahora hay que seguir descifrando el enigma. Le doy mi palabra y de paso le dejo palabras del Mahatma Gandhi, ¿no? Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos